Hola a todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre la clasificación de yacimientos. Mi nombre es Elvia Rivas Guerra, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Petrolera, Facultad Integral del Norte. Docente el ingeniero Diego Torrico. Clasificación según el tipo de hidrocarburo. Tenemos yacimiento de petróleo y yacimiento de gas. Yacimiento de petróleo. Es una mezcla de hidrocarburos que se encuentran en estado líquido, en condiciones de yacimiento. Comúnmente se conoce como petróleo crudo. Este a su vez se subclasifica en dos tipos, según el líquido producido en la superficie. Petróleo negro y petróleo volátil. Yacimientos de petróleo negro. Consiste en una amplia variedad química de grandes, pesados y no volátiles. El punto crítico está localizado hacia la pendiente de la curva. Las líneas isobolométricas o de calidad están uniformemente espaciadas y tienen un rango de temperatura amplio. Los primeros crudos de este tipo fueron de color negro. Las especies incluyen moléculas, de allí es su nombre. Las temperaturas de yacimientos son menores a 250 Fahrenheit. La gravedad decrece lentamente con el tiempo hasta bien avanzada la vida del yacimiento, donde vuelve a incrementarse ligeramente. Este crudo es normalmente negro, compuesto pesado, aunque puede ser marrón o verduzco. Tenemos nuestra gráfica presión versus temperatura. Como podemos observar, tenemos aquí el punto crítico. A la derecha tenemos la presión de rocío. A la izquierda tenemos la presión de burbuja. La presión de burbuja es aquella que libera la primera burbuja de agua. La presión de rocío es la presión donde se va a condensar la primera gota líquida. Y el punto crítico es donde los dos puntos coinciden, los dos estados, que sería estado gaseoso y estado líquido, que tenemos el estado gaseoso por aquí y el estado líquido al lado izquierdo. Características del yacimiento de petróleo. Son las siguientes características. Relación gas-petróleo menor a 2000 pies cúbicos normal sobre barril normal. El API es menor a 40 grados. Factor volumétrico menor a 2. Carbono 7 plus mayor a 30%. Temperatura de yacimiento menor a 250 Fahrenheit. Se pueden clasificar según UNITAR. Livianos de 30 a 40 API, medianos de 20 a 30 API, pesados de 10 a 20 API y extra pesados de menor a 10 API. Yacimiento de petróleo volátil. El rango de temperatura es más pequeño que el de petróleo. La temperatura crítica es también menor en el crudo cerca de los aceites negros. Las líneas de calidad no están igualmente espaciadas y están desplazadas hacia arriba, hacia el punto de burbuja. Una pequeña reducción de presión por debajo del punto de burbuja causa una enorme liberación de gas. Hasta un 50% de estos crudos pueden convertirse en gas en el yacimiento cuando la presión cae unos 100 psi debajo del punto de burbuja. Estos también se llaman crudos a falta de escogimiento o crudos cercanos al punto crítico. Como podemos observar, del punto crítico aquí tenemos un rango de temperatura muy pequeño. Características del yacimiento de petróleo volátil. Tenemos la siguiente: temperatura de yacimiento ligeramente inferior a la temperatura crítica. La mezcla de hidrocarburos a condiciones iniciales se encuentra en estado líquido cerca del punto crítico. Equilibrio de fase en estos yacimientos es precario, alto encogimiento del crudo cuando la presión del yacimiento cae por debajo del punto de burbuja.
El líquido producido tiene la siguiente característica: color amarillo oscuro a negro. API menor a 40 grados. Yacimiento de gas. Ahora vamos a hablar del yacimiento de gas. Yacimiento de gas es una mezcla de hidrocarburos que se encuentra en estado gaseoso en el yacimiento y se clasifica en lo siguiente: gas condensado o retrógrado. El gas húmedo y gas seco, dependiendo de sus diagramas de fase y condiciones de yacimiento. El gas condensado retrógrado. Las condiciones de este gas condensado producen líquido de color claro o sin color en la superficie, con gravedades API por encima de los 50 grados y relación de gas petróleo de 8.000 a 70.000 pies cúbicos normal sobre barriles normales. El gas contiene condensado más componentes pesados que el húmedo y normalmente se encuentra en profundidades mayores a 5.000 pies. El diagrama de fase es menor que el de los aceites negros y el punto crítico está bien por debajo y ya a la izquierda de los envolventes. Esto es el resultado de gases retrógrados, muy contenidos de hidrocarburos, poco pesados de los crudos. La temperatura crítica es menor a la temperatura de yacimiento. Y el punto cricondotérmico es mayor que la temperatura de yacimiento. Tenemos aquí una gráfica del gas retrógrado, presión versus temperatura. Y como podemos observar, aquí las condiciones iniciales están al lado derecho del punto crítico. Y en el yacimiento de petróleo no era así, estaba al lado izquierdo. Aquí tenemos la presión de burbuja, tenemos la presión de rocío. Características del yacimiento de gas condensado, retrógrado. La temperatura crítica menor a la temperatura de yacimiento, la temperatura de yacimiento menor a la temperatura de cricotérmica. La mezcla de hidrocarburos se encuentra en fase gaseosa o en el punto de rocío, a condiciones iniciales del yacimiento. El gas presenta condensación retrógrada durante el agotamiento isotérmico de la presión. Se puede definir como gas con líquido disuelto. La reducción de la presión y temperatura en el sistema de producción hace que se penetre en la región bifásica y origina en la superficie. Condensando, el incoloro amarillo se ha informado negro. API entre 40 y 60 grados. Yacimiento de gas húmedo. Un yacimiento de gas húmedo normalmente contiene componentes de hidrocarburos más pesados. Todo diagrama de fase de la mezcla de hidrocarburos predominantes pequeñas yacen debajo de la temperatura de yacimiento. La línea de presión no entra en la envolvente y por lo tanto no se forman líquidos en el yacimiento. Pero si en la superficie dos fases, la palabra húmedo en la presión de gas húmedo no significa que el gas es mojado por agua, sino que el gas contiene algunas moléculas pesadas en condiciones de superficie, una forma fase líquida. Entre los dos productos líquidos producidos, en esta separación se tienen el butano y el propano. Tenemos aquí nuestra gráfica de gas húmedo, presión versus temperatura. Como podemos observar aquí las condiciones iniciales, no pasa por la presión de rocío. Inicialmente tenemos fase gaseosa, cae la presión, pero en ningún momento toca la presión de rocío, como lo dije anteriormente. Esto quiere decir que no vamos a tener condensación de aceite y de líquido. Característica del gas húmedo.
Temperatura de yacimiento mayor a la temperatura de pico de térmica. La mezcla de hidrocarburos permanece en estado gaseoso. En la superficie cae la región bifásica, líquida producida en incoloro y de la API 60 grados Fahrenheit. 60 grados. Yacimiento de gas seco. Cuando se produce en una relación gas-petróleo mucho mayor a 100.000 pies cúbicos normal sobre barril normal, al fluido se denomina habitualmente gas seco o gas natural. Este consiste principalmente del método de poca cantidad de etano y posiblemente muy pequeños porcentajes de otros componentes pesados. También puede contener vapores de hidrocarburos, más se condensará cuando las condiciones determinen el diagrama de fase. Muestra una mezcla de hidrocarburos gaseosos tanto en superficie como en yacimiento. No hay presencia de líquido en ningún yacimiento ni superficie criogénica. Menores a 50 Fahrenheit se pueden obtener fluidos de estos gases. Como podemos observar en esta gráfica, presión versus temperatura. Aquí está el punto crítico, la presión de rocío, y las condiciones iniciales están mucho más alejados. Esto quiere decir que inicialmente el yacimiento, en ningún momento vamos a tener, digamos, líquidos o gas en el yacimiento. Por eso es llamado yacimiento de gas seco. Características del yacimiento de gas seco. La temperatura de yacimiento mayor a la temperatura de pico térmico. La mezcla de hidrocarburos se mantiene en fase gaseosa en el yacimiento. En la superficie de gas, en su mayoría metano. Carbono 1 mayor al 90%. Solo se pueden extraer líquidos por procesos criogénicos, bajo el 0% Fahrenheit. Los asfalténicos. Estos yacimientos, las condiciones iniciales de yacimiento están muy por encima, ya a la izquierda del punto crítico. El rango de temperatura es bastante amplio. Estos no se vaporizan ni tienen punto crítico. Características. El color negro oscuro, viscosidad mayor a 10.000 centipoise, menor a 10%, 10 API. No hay gas. Como podemos observar en la gráfica, que aquí no lo podemos observar, no podemos verlo el punto crítico. Aproximadamente debe estar un poco más aquí, más a la derecha. Muchas gracias por su atención.